Eren Jaeger nació en el distrito de Sigansina, dentro del Muro María, en un mundo donde la humanidad vivía encerrada tras gigantescas murallas para protegerse de los titanes. Desde pequeño, Eren sentía que algo no encajaba. Para la mayoría de las personas, los muros eran seguridad. Para él, eran una prisión. Mientras otros niños jugaban sin cuestionar su realidad, Eren miraba hacia el horizonte con rabia. No entendía cómo podían aceptar vivir como ganado, temiendo lo que había fuera sin siquiera intentarlo descubrir. Su obsesión no era la aventura, era la libertad. Esa palabra empezó a definirlo antes incluso de que entendiera lo que realmente significaba. Su amistad con Armin Arlert fue clave en esa etapa. Armin le mostró un libro sobre el mundo exterior, el océano, los desiertos, los paisajes que jamás habían visto. Aquellas páginas despertaron algo irreversible en Eren. No solo quería salir. Necesitaba hacerlo. Mikasa Ackerman entró en su vida tras un evento traumático. Cuando Eren la rescató de unos traficantes que habían asesinado a sus padres, demostró algo inquietante. Incluso siendo un niño, estaba dispuesto a matar si era necesario. Aquella escena no fue heroica, fue brutal. Y dejó claro que, dentro de Eren, ya existía una determinación extrema. El día que el titán colosal apareció, todo cambió. La caída del Muro María no fue solo un desastre militar. Fue el fin de la infancia de Eren. Ver a su madre, Karla Jaeger, atrapada entre los escombros, pidiéndoles que huyeran mientras un titán la devoraba ante sus ojos, rompió algo dentro de él. En ese momento, Eren no lloró como un niño indefenso. Gritó como alguien que acababa de jurar venganza. Prometió exterminar a todos los titanes. Tras la destrucción de Sigansina, Eren, Mikasa y Armin se unieron al ejército. El entrenamiento fue duro, pero Eren destacaba por una cosa, su voluntad. No era el más habilidoso en estrategia como Armin ni el más naturalmente talentoso como Mikasa, pero su determinación era inquebrantable. Durante la batalla de Trost, cuando la humanidad estaba al borde de otra catástrofe, Eren fue devorado por un titán. Todo parecía haber terminado, hasta que ocurrió lo imposible. Eren se transformó en titán. Ese descubrimiento cambió la percepción del mundo. Ya no era solo un soldado. Era un arma. Pero también era un peligro. El mismo ejército que juró proteger empezó a cuestionar si debía ejecutarlo. Eren entendió algo doloroso, incluso entre humanos, podía convertirse en enemigo. Bajo el mando de Levi Ackerman y la guía estratégica de Erwin Smith, Eren comenzó a aprender que la guerra no era tan simple como había imaginado. Los titanes no eran simples monstruos irracionales. Había inteligencia detrás. Había infiltrados. Había traiciones. La revelación de que Annie, Reiner y Bertolt eran titanes infiltrados fue otro golpe devastador. Personas con las que había entrenado, convivido y compartido sueños eran responsables de la destrucción de su hogar. El odio de Eren se intensificó. Pero la verdad más grande aún estaba oculta en el sótano de su casa. Cuando finalmente llegaron a Sigansina y descubrieron los libros de Grisa Jaeger, la realidad se quebró por completo. La humanidad no estaba sola. Más allá de los muros existía Marley, un imperio que veía a los eldianos como demonios. Eren comprendió entonces que los titanes no eran el enemigo final. Eran una herramienta. Y él era parte de ese sistema. Al besar la mano de Historia Reis y activar los recuerdos del titán fundador, Eren vio fragmentos del futuro. Vio muerte. Vio destrucción. Vio el retumbar. Ese fue el punto de inflexión definitivo. El Eren impulsivo comenzó a desaparecer. En su lugar surgió alguien más frío, distante y calculador. Se infiltró en Marley, observó a sus enemigos y atacó sin previo aviso, provocando una masacre que marcó el inicio de una guerra abierta. Para muchos, ese fue el momento en que Eren cruzó la línea.
Pero en su mente no había alternativa. Eren activó el retumbar, liberando a los titanes colosales dentro de los muros para aplastar el mundo exterior. Su objetivo no era conquistar. Era eliminar cualquier amenaza contra Paravis. Se convirtió en el enemigo del mundo entero. Incluso sus amigos tuvieron que enfrentarlo. Armin entendía el peso de la decisión. Mikasa sufría en silencio. Sabían que Eren no actuaba por simple maldad. Actuaba porque creía que el destino ya estaba escrito. La batalla final fue más que física. Fue el choque entre libre albedrío y determinismo. Entre amor y deber. Entre proteger y destruir. Mikasa fue quien puso fin a todo. Al matarlo, no solo salvó al mundo. Liberó a Eren de su propio destino. Eren Jaeger murió como el villano de la historia. Pero su sacrificio permitió que sus amigos fueran vistos como héroes. El mundo se unió contra él, rompiendo temporalmente el ciclo de odio. Sin embargo, el conflicto nunca desapareció del todo. El árbol donde Eren fue enterrado se convirtió en símbolo de algo inquietante. La historia siempre puede repetirse. Eren buscó libertad toda su vida. Pero quizá nunca fue libre realmente. Estuvo encadenado por el pasado, por el futuro y por el peso de sus propias decisiones. La historia de Eren Jaeger no es solo la de un protagonista que se volvió antagonista. Es la historia de alguien que llevó su ideal hasta el extremo, dispuesto a cargar con el odio del mundo para proteger lo que amaba. Nos obliga a preguntarnos si la libertad absoluta existe o si siempre tiene un precio imposible de pagar. Si te interesan las historias que profundizan en la psicología, la evolución y los dilemas morales de los grandes personajes, este canal es para ti. Aquí no nos quedamos en la superficie, exploramos el origen, la transformación y el impacto real que dejan las decisiones más difíciles.